Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar sobre los criterios de divisibilidad y vamos a ir mirando uno a uno los criterios que hay para saber si un número es divisible, es decir, si es múltiplo de alguno de estos números. Miraremos hasta el número 13, obviamente hay más otros criterios para números más grandes, pero nosotros por ahora lo haremos hasta el número 13. Aquí tengo copiadita más o menos algo de la teoría, pero lo vamos a ir desarrollando en este lado del tablero con los ejercicios. ¿Okay? Entonces empezamos con el primero de ellos, que es criterios de divisibilidad para el número 2. Cuando un número es múltiplo de 2, o sea, es divisible entre 2. Dice acá que si termina en las cifras 0, 2, 4, 6 o 8, es decir, si es par, voy a anotarlo por acá, par, si es un número par, porque termina en alguna de estas cifras, 0, 2, 4, 6 o 8, entonces podemos decir que el número es divisible entre 2. Miremos un ejemplo. 45.328. Entonces, en lo único que me tengo que fijar es en el último número. Y el último número en este caso es 8. Y aquí dice que para que sea divisible entre 2, puede terminar en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. Cuando hablo de o, quiere decir que con cualquiera de esas opciones se cumple. Para el caso mío, el 8 es una de las opciones y por lo tanto este número será divisible por 2 y lo que quiere decir es que este número es un múltiplo del número 2. Miremos otro ejemplo. 13.790. Para este criterio, entonces, lo único que tengo que mirar, repito, es el último número. Y si el último número termina en 0, 2, 4, 6 o 8, ya es divisible entre 2. En este caso termino en 0 y 0 también es una de mis opciones para poder decir que el número es divisible entre 2. Por lo tanto, estos ejemplos ambos son divisibles entre el número 2, o sea, múltiplos del número 2. ¿Okay? Bueno, voy a borrar ya estos primeros ejemplos de este primer criterio, que es el criterio del número 2. Ahora vamos a mirar el siguiente criterio, que es el criterio del número 3. Y vamos a mirar la teoría para saber qué dice este número 3. Entonces dice, al sumar los términos debe dar un múltiplo de 3. Es decir, que tengo que sumar todos los numeritos, todos los números, y voy a mirar si esas cifras son 3. Ahora, aquí yo puedo tomar un atajo, pero vamos a mirar un ejemplo sencillo y luego miramos cuál es el atajo. Entonces, vamos a mirar a través de un ejemplo si un número es divisible entre 3. Entonces miremos si el número 1539 es múltiplo de 3, o sea, es divisible entre 3. Entonces acá me dice que debo sumar todos los términos y esa suma verificarla si es un múltiplo de 3. Entonces realicemos la suma. Sería sumar el 1, al 1 sumarle 5, a esa suma sumarle 3 y por último sumar el 9. Vamos a hacerlo aquí de manera vertical. 1, 5, 3 y 9. Bueno, yo voy a hacer rápidamente una suma aquí abreviada. El 1 con el 9, eso me da 10. Más 5, 15, más 3, 18. 18. Y 18, como es un múltiplo de 3, y aquí dice que si la suma de términos da un múltiplo de 3, porque 3 por 6 es 18, entonces quiere decir que este número 1539 es divisible entre 3 o un múltiplo de 3. Ahora, si de pronto ustedes no quieren o no se acuerdan si 18 es un múltiplo de 3, no tienen a la mano la tabla del 3 y no se acuerdan de la tabla del 3, entonces podemos seguir haciendo la suma de ese resultado y verificar si esa suma me da un número múltiplo de 3 que yo conozca. ¿Cuáles serían los múltiplos de 3 que yo conozco? Los más fáciles, los que son menores que 10, que son 3, 6 y 9, ¿cierto? Yo conozco que
los tres primeros múltiplos de 3 son 3 más 3, 6 más 3, 9. De ahí en adelante pues no necesito conocerlos porque solamente conociendo estos tres ya puedo deducir si el número es múltiplo o no. Me quedó 18. Como 18 no está acá, entonces voy a seguir sumando las cifras. Entonces sería 1 más 8. Y 1 más 8 da 9. Y efectivamente ahora sí, el 9 sí es uno de los números que tengo acá como múltiplo de 3. Y por lo tanto ahora sí puedo decir que me da un múltiplo de 3. ¿Okay? Esa sería la forma como vamos a determinar si un número es múltiplo de 3. Bueno, pero les había dicho que podemos tomar unos atajos para entender un poquito esto. Vamos a mirarlo a través de un pequeño atajo. Y es que si usted mira estos números, 3, 6 y 9, obviamente cada número de esos se va generando al sumarle 3. 3 más 3, 6, 6 más 3, 9 y así sucesivamente. Lo que quiere decir que en realidad no tendría que mirar todos los números porque los que ya son múltiplos de 3, como 3, 6 y 9, no tendría que sumarlos. Solamente los que no son múltiplos de 3. Entonces miremos el número nuevamente y vamos a determinar que el 9 sí es un múltiplo de 3 y por lo tanto no lo voy a sumar. El 3 es un múltiplo de 9 y tampoco lo voy a sumar. Por lo tanto, solo me quedarían los dos primeros números, que sería el 1 y el 5. ¿Sí? Entonces, esos dos son los que voy a sumar en realidad. 1 más 5 y eso me da 6. Al hacer la suma y darme 6, veo que 6 también es un múltiplo de 3. Y por lo tanto, como 3 es múltiplo, 9 es múltiplo y 6 es múltiplo, su suma también va a ser múltiplo. Y entonces ya puedo decir que este número, 1539, es divisible por 3 o es un múltiplo de 3. ¿Ok? Esa sería una forma rápida de hacerlo sin necesidad de sumar todos los términos. Porque de pronto puede ser un poquito más engorroso. Ahora, si quieren hacerlo y verificarlo, pues lo pueden hacer. Ya aquí de hecho lo hicimos. ¿Sí? Pero solamente con sumar los que no son múltiplos de 3 y verificar que suman un múltiplo de 3, pues ya con eso es más que suficiente. Bueno, miremos otro ejemplo para probar un poquito más esto. Miremos el siguiente ejemplo. Vamos a mirar. Bueno, miremos por ejemplo el número 35.472. Vamos a borrar esta partecita también. Voy a dejar acá los tres numeritos porque son los que me interesan. 3, 6, 9. ¿Listo? El número es 35.472. 35.472. Bueno, entonces vamos a mirar si este número es divisible entre 3. Bueno, si miramos aquí todos estos números, el único que es múltiplo de 3 es el primero, que es el 3. ¿Ok? Entonces ese no lo voy a sumar, porque ya sé que es 3. Y me queda el resto de números. Pero aquí viene otro truquito más. Y es que yo puedo acomodar cifras o acomodar números para que me dé múltiplos de 3. En este caso, por ejemplo, voy a sumar estos dos señores, que serían el 5 y el 4, los dos siguientes términos después del 3. Y 5 más 4, eso me da 9. Y 9 es un múltiplo de 3. Por lo que este y este ya van cumpliendo con nuestra regla. Me queda el 7 y el 2, vamos a sumarlos también. Y tendría 7 más 2 y también me daría 9. Como tengo 3, 9 y 9, pues obviamente todos son múltiplos de 3, lo que quiere decir que efectivamente el número 35.472 es un múltiplo de 3. ¿Okay?
Entonces tratamos de acomodar números tal que al sumarlos me den alguno de los múltiplos de 3, que son 3, 6 o 9, y voy sumando hasta completar y verificar que todos los números al final que se suman deben completar múltiplos de 3, 3, 6 y 9. ¿Okay? Ese sería el criterio para decir que un número es divisible entre 3. Bueno, pasamos al siguiente número y es el número 4. ¿Okay? En el número 4 yo tengo una manera particular de hacerlo. Vamos a mirarlo rápidamente. Y dice que se saca la mitad y el resultado debe ser par de sacarle la mitad. Si logro sacar la mitad y el resultado que me da al sacarle la mitad es par, entonces podré decir que efectivamente este es un múltiplo de 4 o es divisible entre 4. Entonces miremos rápidamente un número. 23.824. $23.824. ¿Okay? Bueno, entonces, en realidad aquí pudiéramos probar que no necesitaría yo sacarle la mitad a todo el número, sino solamente a los dos primeros. ¿Por qué? Porque no importa los números que vengan de aquí para atrás, simplemente me debo fijar en los dos números últimos y verificar que se le pueda sacar la mitad y que quede un número par. En este caso, 24 tendría una mitad que es 12 y 12 es un número par. ¿Me explico? La mitad de 12 es 1 y la mitad de 4 es 2. Como me quedó 12 y 12 es par, entonces ya sé que es un múltiplo del número 4. Fíjense que aquí yo podía haber agregado otros números y de todas maneras seguiría siendo un múltiplo de 4. Porque en realidad cualquier número por encima de la tercera cifra, o sea de 100, siempre serán múltiplos de 4 si estos dos terminaran, por ejemplo, en 0, 0. Entonces quiere decir que cada vez que yo añada algún otro número hacia atrás, el que sea, estos números no me afectan para saber si el número es divisible entre 4, solo los dos primeros. ¿Ok? Ahora, otra manera, si de pronto dice, profesor, es que no me acuerdo cómo se saca la mitad. No sé cómo se saca la mitad, eso de la división, eso a mí no va conmigo. Bueno, pues le tengo otra forma diferente. Tomamos las dos últimas cifras, que en este caso eran 24. Voy a volver a corregir el número, porque lo taché ahorita para la simplificación. 24. Y entonces verificamos que nuestras dos últimas cifras estén en la tabla del 25. No se les olvide que nosotros manejamos en nuestra clase las tablas del 1 al 25. Y tenemos todo el listado de las tablas desde el 1 hasta el 25. Y por lo tanto tendremos la tabla del 4 incluida dentro de esa tabla, que más o menos tendría los siguientes números: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, bueno, y así sucesivamente, hasta llegar al número que multiplicado 4 por 25, que creo que es 100. ¿Okay? Ese sería el último número allá de nuestra tabla cuando me voy por la línea del 4, ¿cierto? Y el número anterior a 100, que es 4 unidades menos, sería 96. Si yo voy y miro en la tabla que ustedes tienen pegadito ahí en su cuaderno, en la última hoja, voy y miro las dos últimas cifras de este número y verifico que aparezcan en esa tabla. Si las cifras aparecen en esa tabla, quiere decir que todo el numerote es divisible entre 4. En este caso, 24 sí está dentro de la tabla del 4. Y por lo tanto, por tener en esas dos últimas cifras la tabla del 4, entonces podemos obtener el valor
de que este número efectivamente es divisible entre 4. Y esa es una forma diferente de mirarlo. Hay otra manera de mirar también esa parte, y es que si yo sumo el doble de este número con este número, ojo, el doble de este con este, me debe dar un múltiplo de 4 también. El doble de este con este. ¿Cuál sería el doble de 2? Pues multiplicarlo por 2. 2 por 2, 4. Perdón. Y a ese le voy a sumar el último, que es 4. Ojo, el doble es al penúltimo. Al último seguramente lo sumo. 4 y 4, 8. Y 8 es un múltiplo de 4, como lo vemos acá en la tabla. ¿Ok? Por lo tanto, también de esa manera yo puedo identificar si un número es divisible entre 4. Hay muchas formas, ¿no? Como estamos viendo. Podemos verificar que las dos últimas cifras estén en la tabla, que se le pueda sacar la mitad y sea par, o multiplicar por 2 la penúltima cifra y sumarle esta y verificar que esos dos números estén en la tabla del 4. Cualquiera de esas formas es posible para trabajar con el criterio de divisibilidad del 4. Ok, bueno, continuamos. El 5. Cuando un número es divisible entre 5, dice la regla que si termina en 0 o 5. Así como un número es par si termina en 0, 2, 4, 6, 8, un número es divisible entre 5 si termina en 0 o en 5. Miremos algunos ejemplos. Por ejemplo, 725. En este caso, como esta cifra o este número termina en una cifra 5, quiere decir que efectivamente es un número divisible entre 5. Miremos este otro ejemplo. 9800. En este caso, lo único que tengo que mirar es la última cifra y verificar que termine en 0 o en 5 y podemos darle chulito de que sí sea un número efectivamente que esté siendo un divisor, perdón, un criterio de divisibilidad de este, o sea, un múltiplo de este número 5. Bueno, ese estaba muy fácil. Cuando un número es divisible entre 6, ya aquí podemos aplicar una regla para los números que son compuestos, que todavía no lo hemos visto, pero ¿qué quiere decir un número compuesto? Es un número que se da de la multiplicación de otros dos números que son diferentes al mismo número y a 1. Por ejemplo, el 6. Hay dos números que al multiplicarse me dan 6, que son el 2 y el 3, porque 2 por 3 son 6. En este caso, para que un número sea divisible por 6, debe cumplir con dos reglas a la vez. Es decir, no solamente una sola, como en este caso, que podía ser este, o podía ser este, cualquiera de los dos, o este que podía ser este, o este, cualquiera de los 5. Aquí sí debe cumplir las dos reglas, las dos. Esta I quiere decir que debe cumplir las dos. No puede una sola y ya, no, las dos, 2 y 3. En este caso debe terminar en una cifra par, o sea 0, 2, 4, 6, 8, y al sumar todos los números debe ser un múltiplo de 3. Miremos un ejemplo. 162. Vamos a verificar si el número 162 es divisible entre 6, o sea, un múltiplo de 6. Entonces, lo primero que hay que hacer es verificar que cumpla con la regla de divisibilidad del 2, que en este caso es que termine en 0, 2, 4, 6, 8. Efectivamente termina en 2, cumple con esa regla, y entonces vamos a mirar ahora lo siguiente, y es que cumpla con la regla del 3. Entonces vamos a sumar los números para ver si es un múltiplo de 3. Bueno, el 6 no lo sumo, ya sé que es un múltiplo de 3, y me quedaría 1 y 2, 1 más 2, 3, y 3 también es múltiplo de 3, por lo tanto este número cumple con la regla del 3 y también con la del 2, por lo que puedo decir que efectivamente también es divisible entre 6. ¿Ok? Bueno, muy bien, miremos otro ejemplo.
Miremos otro ejemplo. 318. Vamos a mirar el 318 y verificar. Lo primero que verificamos es que cumpla con la regla del 2, que termine en una de estas. 8, miramos la lista, sí, efectivamente ahí está. Cumple con la regla del 2 y vamos a mirar si al sumar los términos da un múltiplo de 3. Entonces miramos, el primer número que nos encontramos es el 3, ese es un múltiplo de 3. No lo sumo solamente los otros dos, 1 más 8, eso da 9. Recordemos cuáles son los múltiplos de 3. 3, 6, 9. ¿Okay? 9 también es múltiplo de 3 y 3 también, por lo que este número efectivamente cumple con la regla del 3 y también con la regla del 2 por terminar en 8. Y quiere decir que este 318 es divisible entre 6. Ok. Nos vamos para una ya donde ya empiezan las cosas a complicarse un poquito y es criterio de divisibilidad del número 7. En este criterio, vamos a leer la teoría a ver qué nos dice. Dice que se toma el número sin la última cifra, es decir, le quito la última cifra. Y a ese número sin la última cifra le voy a restar algo. ¿Qué le voy a restar? El doble de la última cifra. O sea, la que quité la voy a multiplicar por 2 para hacer la resta. ¿Con quién le voy a restar? Con lo que quedó del número sin la última cifra. Bueno, esto parece un trabalenguas, pero vamos a hablarlo mejor a través de un ejemplito para poder mirarlo. Entonces miremos este ejemplo. 161. Vamos a mirar ese ejemplo. 161. ¿Ok? Bueno, entonces voy a separar la última cifra. Siempre voy a separar la última cifra. ¿Okay? Y ese número lo vamos a multiplicar por 2. Ese numerito lo voy a multiplicar por 2. Entonces, 1 por 2, 2. ¿Ok? Entonces me quedó. ¿Qué me quedó? Me quedó la cifra, perdón, me quedó lo que está antes de la última cifra, que era 16. Lo voy a anotar por acá, 16. ¿Ok? Y me quedó la multiplicación de 2 por la última cifra, que es 2. A esos dos términos los voy a restar. Y a 16 le quito 2, eso me da 14. ¿Ok? Bueno, en este ejemplo, pues el número que queda debe ser un múltiplo de 7, que puede ser 0, 7, 14, 21, 28, 35, etcétera. La tabla del 7. En este caso, 14 es un múltiplo de 7. 7 por 2, 14. Y diríamos que este número es divisible entre 7. Pero, si de pronto usted dice, no, profe, pero es que yo no me acuerdo la tabla del 7. No me acordaba la del 3 menos la del 7. Entonces le puedo decir que le podemos volver a aplicar el mismo método hasta reducirlo a 7 o a 0, un número más pequeño. Entonces, hagámoslo nuevamente. Voy a separar la última cifra. ¿Cuál sería la última cifra? El 4. Y la voy a multiplicar por 2. Recuerde, por 2. En este caso, 4 por 2, 8. Y a lo que me quedó sin la última cifra, que sería el 1, voy a restarle lo que me dio la multiplicación de este. A lo que quedó, en este caso era 16, la multiplicación por 2 de la última cifra, lo resto. En este caso aquí quedó un 1 y aquí quedó un 8. A 1 no le puedo quitar 8. Entonces lo hago al revés. A 8 le quito 1. Y 8 menos 1, 7. Y 7, al igual que 14, es un múltiplo de 7. Por lo tanto, al descubrir que 7 es 7 el número final, entonces 161 es un múltiplo del número 7. O sea que es divisible este número entre 7. Miremos otro ejemplo. 5215. Vamos a mirar este otro ejemplo. 5215. Entonces, lo primero que vamos a hacer es separar la última cifra. 5 y la vamos a multiplicar por 2. Y eso da
10. ¿Ok? Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es una resta. Entonces tomamos lo que quedó, 521, y le vamos a restar a la última cifra por 2, que son 10. 1, 2 menos 1, 1 y 5. 511. Mira, profesor, pero es que 511 para saber si es divisible entre 7, si está como complicado. Entonces le volvemos a aplicar otra vez el método. Separamos la última cifra. Lo multiplicamos por 2, 2 por 1, 2, y hacemos la resta. 51 menos lo que nos dio la multiplicación de la última cifra por 2, y lo que quedó 51 menos la multiplicación. Eso da 49. Ahí ya pudiéramos decir que 7 por 7 es 49 y por lo tanto esto es un múltiplo de 7 y entonces este número es divisible entre 7. Pero alguien diría, no, profe, yo no me acuerdo la tabla del 7. Pues entonces volvemos a aplicarle el método. Entonces tomamos la última cifra, el 9, la multiplico por 2, ¿ok? 2 por 9, eso me da 18. Y hacemos la resta entre 18 y 4. Entonces me quedaría 18 menos 4. 18 menos 4 da 14. Ojo, obviamente voy a hacer la resta del más grande con el más pequeño. 18 le quito 4. Y eso me da 14. Y ya con ese valor ya sabemos que 14 pues es un múltiplo de 7. 7 por 2, 14. Y el 14 ya lo habíamos hecho en el anterior ejemplo, en donde hicimos la multiplicación que era por 2, 8 menos 1, 7, y descubrimos que sí era efectivamente. Entonces podemos decir que este número sí efectivamente es divisible entre 7. Bueno, el siguiente criterio que quiero mostrarles es el del número 9. El del número 9 es muy similar al del 3, sumando los términos, pero aquí tengo que sumar solamente 9. No puedo sumar ni 3, ni 6, ni 9, sino únicamente 9. No puedo tener ningún otro valor diferente para sumarlo. ¿Ok? Entonces, vamos a mirarlo a través de un ejemplo, la suma. 1845. Ya sabiendo los atajos, pues también es mucho más fácil. ¿Okay? Tenemos el número 1845, entonces voy a buscar cómo unir para buscar sumar 9, porque cada vez que obtenga 9, pues ya sé que el número es divisible entre 9. Entonces empezamos. 1 más 8, esto da 9, y 4 más 5 también da 9. Lo que quiere decir que como he sumado 9, pues obviamente el resultado de sumar 2 9 será un múltiplo de 9. 9 más 9, 18, que es 9 por 2. Por lo tanto, este número efectivamente es un múltiplo de 9. Miremos otro ejemplo. 39.744. Bueno, entonces aquí lo que tengo que hacer es lograr reunir 9. En este caso ya tengo este 9. Entonces, este 9 no lo voy a sumar. Sumaría los otros 4 números para obtener 9 o un múltiplo de 9. ¿Okay? Bueno, entonces empezamos a sumar. Bueno, aquí tengo un 7 y tengo un 4, o tengo un 7 y tengo un 3. Puedo hacer la suma de los 4 números o tratar de armar 9 de acuerdo a lo que voy sumando. En este caso, por ejemplo, voy a hacerlo sumando hasta obtener 9. En este caso, miren, tengo 7 de acá, 7 de acá, y aquí tengo 3. Para completar 9, pues me faltarían 2. Como tengo 3, pues me estaría sobrando 1, porque 7 más 3, 10, me pasé 1.
Entonces ese 1 se lo voy a regalar a los números que quedan. ¿Sí? Y ahora sumamos estos. Entonces tengo 4 más 4, 8, más 1 que recibí de allá, 9. Y ahora sí tengo 9, este otro también sumó 9 y estos otros también sumaron 9. Por lo tanto, este número 39.744 es múltiplo del número 9. ¿Okay? Bueno, el siguiente criterio que quiero mirar es el del 10. Ese es el más fácil de todos. El criterio del 10 dice que debe terminar en 0. Si termina en 0 el número, ya estamos. Entonces, por ejemplo, 7230, lo único que tengo que mirar es la última cifra, que en este caso es 0. Y como termina en 0, efectivamente este es divisible entre el número 10. Bueno, en este no hacemos más ejercicio porque es muy sencillo, solamente es mirar el 0. El 11, vamos a mirar regla de divisibilidad para el 11. En el 11 me dice que debo tener sumas de términos pares y términos impares. Ojo, cuando hablo de términos pares e impares, no quiero decir que los números sean pares o impares. Ya sé cuáles son los pares, ¿no? 0, 2, 4, 6, 8. Y impares sería 1, 3, 5, 7, 9, la otra secuencia. Pero no es que el número sea eso, sino el término como tal. Es decir, que yo tengo un primer término, un segundo término, un tercer término, un cuarto término, un quinto término, un sexto término, etcétera. Muchos términos, empezando desde el primer término. Y lo que voy a hacer es una suma de pares e impares. Es decir, que sumaría el 1 con el 3 y con el 5. Estos tres los sumo en una única suma, los tres. Y sumaría por aparte, los otros tres, que serían los del 2, cifra 2, cifra 4 y cifra 6. Estos tres sumarían aparte, haríamos otra suma. Quedaría una suma con estos tres, una suma con estos tres. Y a las dos sumas ahora los resto. Lo que me dio acá se lo voy a restar a lo que me dio en el otro lado. Y obviamente el resultado debe ser un múltiplo de 11. Entonces vamos a mirarlo. Ojo, no siempre van a tener 6 términos, ¿no? Pueden tener 3 solamente, o 4, o 5. Pero usted ya sabe que va a sumar el 1 con el 3, con el 5, con el 7, con el 9. Y que va a sumar el 2 con el 4, con el 6, con el 8. Dependiendo de los términos que hayan. ¿Okay? Vamos a mirar rápidamente un número. 2596. Vamos a mirar ese número. 2596. En este caso, voy a mirar los términos impares. ¿Cuáles serían los términos impares? El 1 y el 3, este y este. Y lo sumo. 5 más 6 me da 11. Y luego voy a sumar los términos pares. ¿Cuáles serían los términos pares? Sería el segundo y el cuarto. 2 y 9. Y 9 más 2 me daría 11. Con los dos resultados de la suma de términos pares e impares, ahora los resto. Entonces, 11 menos 11, eso me dio 0. Y 0 es un múltiplo de 11. Recuerde que los múltiplos de 11 son 0, 11. La repetición de los dos números, ¿no? 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88. La tabla del 11, que es la más fácil de todas. Repetir el mismo número dos veces. ¿Okay? En este caso, 0. Entonces decimos que efectivamente este primer número es divisible entre 11. Bueno, vamos a mirar otro ejemplito para verificar que se cumpla la regla. Entonces miremos otro ejercicio. 42.702. 42.702. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a sumar rápidamente
los términos impares. ¿Cuáles serían los impares? Sería el primero, el tercero y el quinto. ¿Okay? Entonces tendríamos la suma de 4 más 7 más 2. Bueno, 7 más 2 son 9, más 4, 13. Quiere decir que esta cifra de los primeros, voy a hacerla acá para no enredarnos, 4, 7 y 2, la suma de eso me da 13. Y la siguiente sería la suma de los términos pares, que sería el 0 y el 2. ¿Okay? 0 y 2. Pues vamos a sumarlas acá. 0 más 2. Y 0 más 2, pues da 2. Entonces, una suma me dio 13, la otra suma me dio 2. Y hacemos la resta entre los dos. 13 menos 2, y eso da 11. Y 11 obviamente es un múltiplo de 11, ya los miramos ahorita, los números que están repetidos. Por lo tanto, este número, 42.702, lo puedo dividir entre 11. ¿Okay? Bueno, y esa es la forma como tendremos el criterio de divisibilidad por 11. El criterio de divisibilidad de 12, para que un número sea divisible entre 12, o sea, un múltiplo de 12, debe cumplir con estos dos criterios, con el del 4 y el del 3. Debe cumplir con esos dos, 4 y 3. Es decir, que la suma debe dar un múltiplo de 3 y también que sea un par y al sacarle la mitad siga quedando un número par. ¿Okay? Entonces debe cumplir con la del 4 y debe cumplir con la del 3, cualquiera de los dos. Entonces miremos rápidamente un ejemplo. 216. Vamos a ver si 216 es divisible entre 12. Bueno, lo primero que vamos a hacer es verificar que sea divisible entre 3. Entre 3 debe formar los múltiplos de 3, que son 3, 6 y 9. Aquí ya tengo el 6, ese no lo sumo. Voy a sumar los otros dos. 2 más 1, aquí da 3. Y como son múltiplos de 3, quiere decir que 216 es divisible entre 3, porque su suma da múltiplos de 3. Perfecto. Ahora vamos a mirar el 4. Para que se pueda cumplir con el 4, debo sacar la mitad y el resultado seguir siendo par. Pero ya les dije, vamos a trabajar solamente con la mitad de los dos últimos dígitos, que en este caso es 16. Me quedaría que la mitad es 8 y 8 sigue siendo par. Por lo tanto, este número también es divisible entre 4. ¿Okay? Y cumpliría con nuestra regla de divisibilidad de 12. Y vamos a mirar la última ya para terminar este video porque se nos alargó. La divisibilidad por 13. Repito, hay muchos más criterios para números más grandes, pero por ahora lo vamos a hacer solamente hasta el 13. ¿Cuándo un número es divisible? Este criterio es muy parecido al número 7, en donde me decía que había que tomar el número, pero sin la última cifra, y restarle, en el caso del 7 era el doble. Aquí ya no es multiplicado por 2, la última cifra, sino multiplicado por 9. Tengo que multiplicar por 9 la última cifra. Y hacer la resta de los dos términos. Vamos a mirarlo a través de un ejemplo. ¿Cómo sería eso? 546. Vamos a mirar. 546. Ok. Bueno, entonces acá decía que vamos a tomar el número sin la última cifra. Vamos a separar la última cifra. El 6. Entonces, para obtener esta última cifra la vamos a multiplicar no por 2, como en el 7, sino por 9. Entonces tendríamos 9 por 6, 54. Y a lo que me quedó antes de la última cifra, que era 54, le voy a restar lo que me dio la multiplicación de la última cifra por 9, que también es 54. Y eso me da 0. Como me dio 0 y 0 es un múltiplo de 13, quiere decir que la cifra o el número 546 es múltiplo de 13. ¿Okay? Miremos otro ejemplo para aplicarlo.
3.835. Miremos este otro número. Borremos este. 3.835. 3.835. Listo. De nuevo, entonces vamos a tomar la última cifra, la multiplicamos por 9, 9 por 5, 45, ¿ok? 45, y a este número que tengo acá le voy a restar 45. Vamos a hacerlo acá a un ladito. 383 menos 45. A 13 le quito 5, me da 8. Este quedó convertido en 7, menos 4, 3. Y este 3. Obviamente aquí este número queda todavía muy grande, entonces volvemos de nuevo a aplicarle nuevamente la regla. Entonces volvemos otra vez con este nuevo número que me dio. Entonces tomo el 8, lo multiplico por 9, 9 por 8, 72, y hacemos la resta de los dos. Obviamente ya no puedo hacer este menos este porque este es más grande, entonces ahora será este menos este. Entonces sería 72 menos 33. 12 menos 3 da 9. Y este quedó convertido en 6 menos 3, 3. 39. Y entonces tendríamos que 39 es un múltiplo de 13, perdón. Porque 13 por 3 da 39. En la tabla del 13 aparece el 39 y por lo tanto ya podemos descubrir que este número 3835 es un múltiplo del número 13. Y por hoy vamos a dejar nuestro video hasta ahí. Espero que les haya gustado y nos veremos más adelante con otro tema importante.